¿Has observado que cada vez más personas parecen negarse a aceptar la responsabilidad de sus propias vidas, junto con las consecuencias de sus acciones y decisiones? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Sé responsable y haz tu trabajo, una reflexión de Robert Tamasi. Vivimos en un tiempo inusual. Cada vez más, las personas parecen no estar dispuestas a asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones. Para algunos, se ha convertido en un caso de echar la culpa a otros, personas, instituciones específicas o la sociedad en general, y asumir el papel de víctima. Si fallan, creen que no es su culpa, sino es culpa del sistema o de alguien más. Sin embargo, el hecho es que gran parte de lo que nos sucede es de hecho nuestra responsabilidad. Si fallamos y no alcanzamos nuestras metas o aspiraciones, no es culpa de nadie más que nuestra. Helen Keller perdió la vista y el oído a una edad muy temprana, cuando tenía solo 19 meses. Sin embargo, con la ayuda de una instructora dedicada, Anne Sullivan, superó sus considerables discapacidades para convertirse en autora, defensora de los derechos de las personas con discapacidad y conferencista. Uno de sus puntos fuertes era que nunca ofrecía excusas. En cambio afirmaba: lo que estoy buscando no está allá afuera, está en mí. Citando el ejemplo de Keller, el consultor de liderazgo Tim Kight observó: los médicos no te hacen saludable, los nutriólogos no te hacen adelgazar, los profesores no te hacen inteligente, los entrenadores no te hacen estar en forma. Ayudan, pero tú debes asumir la responsabilidad y hacer la parte que te toca. Vemos esto todos los días en el mundo profesional. Para conseguir un trabajo, generalmente necesitamos elaborar un currículum, una hoja de vida, completar una solicitud y ser entrevistados primero. Para realizar una venta, debemos interactuar con los posibles compradores e informarles sobre el valor de los beneficios de nuestro producto o servicio. Para ganar un ascenso o un aumento de sueldo, tenemos que demostrar que somos dignos de ello. Como dice Kite, debemos asumir la responsabilidad y hacer el trabajo. La Biblia tiene mucho que decir al respecto. Por ejemplo, afirma la virtud del trabajo honesto, porque aún cuando estábamos ustedes, les dimos la regla: el que no quiere trabajar, que tampoco coma, dice 2 Tesalonicenses 3:10. Incluso hace 2000 años las escrituras enseñaban: no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Podemos admirar a un colega que entiende cómo integrar efectivamente su fe con su trabajo, pero nos costará esfuerzo lograr lo mismo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. La palabra de verdad, es decir, la verdad de Dios revelada en las Escrituras, no nos llega por ósmosis. Debemos dedicar tiempo a leer la Biblia, a estudiarla, meditarla y memorizarla, para interiorizar sus verdades y principios y aplicarlos de una forma práctica en nuestras vidas. Al mismo tiempo, para convertirnos en un embajador de Cristo, consistente y fructífero, también debemos entender que tenemos un papel importante en nuestro éxito. Filipenses capítulo 2:13 nos dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esto se alinea con lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando declaró: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Debe permanecer en la vid. No puede dar fruto si no permanece en mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:1-5. Debemos tomar la iniciativa y hacer el esfuerzo necesario, pero para realizar los propósitos de Dios para nuestras vidas, debemos confiar en Él. Como Él escribió a través del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en 3-e.org.